Jesús. Dios me lo bendiga en gran manera a cada uno de ustedes, porque ya no somos más esclavos del pecado, a libertad de los que te amamos, Jesús. Santo. Perdón te pido, Señor, muchas veces te fallé, conociendo tu verdad, muchas veces fallé. Perdón te pido, Señor, muchas veces te fallé, conociendo tu verdad, muchas veces fallé. Dios mío, Jesucristo, limpia mi corazón, mi vida y mi ser te lo entrego a ti. Dios mío, Jesucristo, limpia mi corazón, mi vida y mi ser te lo entrego a ti. Bendiciones a todos los que están conectándose. Dios me lo bendiga. Saludos a cada uno de ustedes. Dios mío, Jesucristo, limpia mi corazón, mi vida y mi ser te lo entrego a ti. Dios mío, Jesucristo, limpia mi corazón, mi vida y mi ser te lo entrego a ti. Muchas bendiciones a todos ustedes. Que el Papá Dios me lo bendiga en gran manera. Sigamos adelante con Cristo Jesús, peleando la buena batalla de la fe. Vamos llevando los mensajes a toda criatura, amén. A tiempo y fuera de tiempo. Vamos anunciando que tenemos un Cristo que vive y vive para siempre. Y también un Cristo que vuelve, amén. Porque Él dijo que Él vuelve por su iglesia, preparada por su iglesia amada, amén. Así que nosotros estamos esperando al novio. Muchas bendiciones. Vamos a seguir cantándole, amén. Bendiciones a todos los que están conectados en esta hermosa noche, amén. Muchas bendiciones. Dice su palabra que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Él sabe lo que sentimos y lo que pensamos. No hay nada fuera oculto para Él. ¡Bendiciones! Poderoso eres tú, grande eres Jehová, poderoso eres tú, mi confianza está en ti, oh bendito Salvador, mi confianza está en ti, oh bendito Salvador. Como la niña de tus ojos, cada día tú me cuidas, como la niña de tus ojos, cada día tú me cuidas. Bajo la sombra de tus alas segura yo estoy. Bajo la sombra de tus alas segura yo estoy. Diré yo a Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Porque depositar nuestra confianza en Dios es lo más hermoso y lo más privilegiado que puede ser el hombre en esta tierra. Porque sabes algo, solamente Él sabe lo que anhelas en tu corazón. Y solamente Él puede hacer realidad tus sueños.
Con Él puedes lograr todos tus anhelos que tienes. Grande eres Jehová, poderoso eres tú. Grande eres Jehová, poderoso eres tú. Mi confianza está en ti, oh bendito Salvador. Mi confianza está en ti, oh bendito Salvador. Como la niña de tus ojos, cada día tú me cuidas. Como la niña de tus ojos, cada día tú me cuidas. Bajo la sombra de tus alas segura yo estoy. Bajo la sombra de tus alas segura yo estoy. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío y mi libertador. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío y mi libertador. Sí, Señor, solamente tú eres mi escudo y mi fuerza. Gracias, amado Dios. Muchas bendiciones. Sigue adelante con Cristo Jesús. Bendiciones a todos mis hermanos que nos están escribiendo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío y mi libertador. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío y mi libertador. Gloria. Muchas bendiciones a todos ustedes que están conectados. Que Papá Dios me lo bendiga en gran manera. Y sigamos adelante, alabándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y el Omega, el principio y el fin. Vamos adelante, mis amados hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, sin rendirnos. Recuerda que Él es nuestra fortaleza en medio de pruebas, de problemas. Él es nuestro escudo y Él es nuestro Dios, que nos levanta, que nos guía nuestros pasos. Él es el fiel amigo, quien te abraza cuando te sientes solo, desanimado. Solamente Él está contigo. Gloria al Señor. Vamos a seguir alabándole, amén. Vamos a seguir cantando alabanzas al Señor. Me disculpo, no les puedo saludar, amén. Son muchos mensajes y mi teléfono está un poco mal de la pantalla. Muchas bendiciones a todos ustedes, amén. Nos dejan sus mensajes, yo les estaré respondiendo, amén. Muchas bendiciones, pero saludo ya a todos mis hermanos que siempre nos ven desde Cajamarca. Mis hermanos de Lima, de Huánuco, de Huancayo, de Huancavelica y también de Bolivia, La Paz, amén. Muchas bendiciones y muchas bendiciones también a nuestros hermanos de Trujillo, Virú, siempre que nos escriben, Chimbote, Chiclayo y también para todas las naciones de nuestro querido Perú, amén. Muchas bendiciones. Saludos de su hermana y amiga Floricita Cruz García. Muchas bendiciones. Tú me has conocido y has entendido desde lejos mis pensamientos. Jehová, tú me has conocido y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has cambiado mi vida, has cambiado mi mente, renovaste mi vida y mi ser. Has cambiado mi vida, has cambiado mi mente, renovaste mi vida y mi ser. Santo, gracias Jesús. Gracias por rescatarnos de aquel mundo perdido. Gracias por amarme. No miraste mi condición, amado Dios. ¿Cómo no agradecerte
bendiciones para mis hermanos allá en Huánuco. Este 2 de octubre estamos en Huánuco, amén. Los hermanos de Cajamarca, el 12 de noviembre estamos por Cajamarca, amén. Huaraz, bendiciones. Jehová, tú me has conocido y has entendido desde lejos mis pensamientos. Jehová, tú me has conocido y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has cambiado mi vida, has cambiado mi mente, renovaste mi vida y mi ser. Has cambiado mi vida, has cambiado mi mente, renovaste mi vida y mi ser. Le hicimos, examíname, oh Dios, conoces mi corazón, prueba mis pensamientos, guíame en tu verdad. Examíname, oh Dios, conoces mi corazón, prueba mis pensamientos, guíame en tu verdad. Porque tú conoces nuestros corazones y solamente tú sabes con qué amor te alabamos, Jesús. Gracias, amado Dios. Examíname, oh Dios, conoces mi corazón, prueba mis pensamientos, guíame en tu verdad. Examíname, oh Dios, conoces mi corazón, prueba mis pensamientos, guíame en tu verdad. Muchas bendiciones a mis hermanos de Cayanchal. Este 27, 28 y 29 de septiembre estamos en Cayanchal. Bendiciones a todos ustedes. Y sigamos adelante sin rendirnos, sin retroceder, amén. Sigamos siendo prudentes en los caminos de Dios. Y te animo a que sigas adelante, amén. Que no importa las dificultades, los problemas que podemos pasar, siempre sigamos perseverando en los caminos de Dios. Bendiciones para toda la juventud victoriosa que cada día, amén, nos hablan, nos dejan su mensaje. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos, ministros de alabanza, pastores, muchas bendiciones. Y todos mis hermanos que nos ven, amén, por este medio que es de internet, amén. Muchas bendiciones, saludos a cada uno de ustedes. Vamos a cantar esta última alabanza, amén, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, amén. Porque todo lo que hizo nuestro Dios es perfecto, amén. Muchas bendiciones. Y saludos a cada uno de ustedes. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Viva Jehová, viva su honor, y engrandecido sea Dios de mi salvación. Viva Jehová, viva su honor, y engrandecido sea Dios de mi salvación. Alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo estará en mi boca. Solamente a ti, Jesús, te alabaré y te cantaré en todo tiempo. Porque tú eres mi fuerza, Jesús. Bendiciones.
nuestro Rey por siempre y para siempre. Delante de los dioses te alabaré, delante de los dioses te cantaré, Jesús. Viva Jehová, viva su honor, y engrandecido se tiende mi salvación. Viva Jehová, viva su honor, y engrandecido se siente mi salvación. ¿Cómo se gozan todos mis hermanos de diferentes lugares? ¿Cómo le alabas a tu Cristo que vive y a Cristo que reina por siempre y para siempre en nuestros corazones? Amén. Santo, Santo poderoso, Santo, Santo poderoso, Santo eres Jesús. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Vamos a cantar otra alabanza que dice: Jesús pronto vendrá. Amén. Vamos a cantar esta alabanza y con esta alabanza me despido de todos ustedes. Amén. Gracias a todos por estar conectados. Con esta alabanza nos despedimos. ¿Sabes una cosa? En el libro de San Mateo 25, todos lo conocemos, este pasaje bíblico que dice la parábola de las 10 vírgenes, amén, donde el Señor compara a su iglesia con una virgen, con una doncella y una joven que está esperando a su amado, a su novio, amén. Dice en su palabra que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. ¿Cómo eres tú, mi amado hermano? Amén. ¿Eres prudente en los caminos de Dios? ¿O eres de aquellos que vienen las pruebas, vienen los problemas, te rindes y te quedas ahí? ¿Recuerdas aquellas promesas que hiciste al Señor? Vamos a cantarle esta alabanza, amén. ¿Por qué tanto sufrir? La gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Niños asesinados, hogares desconsolados, guerras por todos lados, mi Cristo pronto vendrá, Él viene a su iglesia a llevará. Niños asesinados, hogares desconsolados, guerras por todos lados, mi Cristo pronto vendrá, Él viene a su iglesia a llevará. Muchas bendiciones a todos ustedes. Nuestro Jesús viene pronto, todas las profecías se están cumpliendo, solamente falta una que se cumpla, amén, que es la venida de nuestro Dios. Prepara tu vida y prepara tu corazón para el encuentro con nuestro Padre. Y sigue esforzándote en los caminos de Dios. Su palabra dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrir? La gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Niños asesinados, hogares desconsolados, guerras por todos lados, mi Cristo pronto vendrá, Él viene a su iglesia a llevará. Niños
salvación. Solamente en Él podemos encontrar la paz, la tranquilidad que necesita tu alma. Solamente en Él, amén. Ven amigo a mi Jesús, dale hoy tu corazón. No rechaces hoy su amor, quien te ofrece salvación. Ven amigo a mi Jesús, dale hoy tu corazón. No rechaces hoy su amor, quien te ofrece salvación. ¡Gloria! Muchas bendiciones a todos ustedes. Les animo con este pasaje bíblico que está en el libro de San Mateo 25. Amén. La parábola de las 10 vírgenes. Prepárate, amado hermano. Prepárate, amada hermana. Porque nuestro Señor pronto viene. Amén. ¿Cómo te encontrará o cómo nos encontrará, amada iglesia del Señor? Es momento de preparar nuestra vida. Amén. Es momento de preparar, de afirmarnos a las cosas de Dios. Saludos, saludos a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, con esto me paso a despedir de cada uno de ustedes y siempre animarles que sigamos adelante con Cristo Jesús. Amén. Que nunca nos rindamos. En su palabra dicen: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre debe venir. Amén. Muchos dicen que nuestro Señor vendrá de sorpresa. Amén. Mas yo siempre encuentro en la Biblia que dice que nosotros estemos preparados. Amén. Sorpresa sería que hoy a mañana te roben algo, en verdad, que no te avisaron que te iban a robar. Eso sería sorpresa. A cambio, la venida de nuestro Señor hace 2000 años nos están predicando, nos están hablando, nos están diciendo que nuestro Señor viene y viene por su iglesia. Y viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Amén. Así que prepara tu vida, prepara tu corazón. Fue un gusto estar con ustedes compartiendo alabanza del Señor, compartiendo un poco de la palabra de Dios. Dios me los bendiga en gran manera. Un abrazo para todos ustedes. Y sigamos adelante, amén. Sigamos adelante perseverando en las cosas de Dios. Que no nos rindamos, que nunca nos demos por vencidos, amén. Que si muchas veces se van a levantar, se van a levantar el enemigo a criticarte, a murmurarte, pues sabes una cosa, que tu mirada siempre sea en Dios, amén. Él se encargará de hacer justicia en cada momento de tu vida. Él siempre va a estar ahí, cuidándote, guardándote. Si te caes, Él va a estar ahí para darte la mano, para levantarte, para que tú continúes adelante, amén. Así que no te rindas y no te desanimes. Muchas bendiciones, shalom para todos ustedes. Y fue un gusto nuevamente estar con ustedes por estos medios. Dios me lo bendiga. Nos vemos hasta una próxima, amén. Dios me lo bendiga, shalom para todos ustedes.